Venezuela está viviendo sus peores momentos. El desastre es tan grande que la que antaño era una de las compañías de petróleo más grandes y poderosas del mundo, PDVSA, hoy está prácticamente en quiebra y cada vez tiene más problemas incluso para extraer petróleo. Un momento que la empresa de petróleo del país con las mayores reservas de todo el mundo tiene problemas para extraerlo. Pues sí, tal como lo escucháis, en este vídeo os lo contamos. Amigos, creo que todos lo conocemos. Venezuela está viviendo una auténtica catástrofe, un desastre no solo económico, sino sobre todo humanitario. Un desastre tan enorme que ha provocado que en los últimos años, atentos, entre 3 y 4 millones de venezolanos hayan abandonado el país. Es decir, más de 1 de cada 10 habitantes. Y la verdad no puede sorprendernos. Fijaos, según las últimas estadísticas, el 87% de la población, el 87%, casi 9 de cada 10 venezolanos son pobres. Y ojo, porque la mayoría de la población de Venezuela, el 60%, no solo es pobre, sino que vive en condiciones de extrema pobreza. Pero no solo eso, Venezuela está en llamas. Según los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2017 se registraron casi 10.000 protestas por todo el país, más de 27 al día. Y lo que es aún peor, según datos de la exfiscal general Luisa Ortega, desde 2015 la policía, la Guardia Nacional, el ejército y los diferentes servicios de inteligencia han asesinado a más de 8.000 personas. Por supuesto, la mayoría de ellas opositores al régimen. Crisis, hambre, violencia, represión, todo apunta a que Venezuela va a vivir próximamente una crisis de refugiados de dimensiones colosales. Porque amigos, seamos sinceros, la cosa no pinta nada pero que nada bien. Veréis, durante años la revolución bolivariana de Chávez, Maduro y compañía tuvo un gran aliado. Y no hablamos de Cuba, ni de Rusia, ni de cualquier otro país, sino del petróleo, el oro negro que financió la revolución. Durante mucho tiempo los ingentes ingresos de esta materia prima financiaron todas las políticas del régimen, sin que las consecuencias importaran absolutamente nada. Es decir, que las fábricas cerraban, que la inversión extranjera salía huyendo del país, no importaba nada porque, amigos, ahí estaban los dólares del petróleo. Sin embargo, ahora todo eso está a punto de terminarse. Sí, en Venezuela hay mucho, pero que muchísimo petróleo. Pero una cosa es tener petróleo y otra muy distinta, ser capaz de explotarlo. ¿Sabíais que PDVSA está a punto de colapsar prácticamente del todo? Atentos. La caída de PDVSA. Petróleos de Venezuela, PDVSA, fue creada por decreto gubernamental en 1976 para integrar todos los activos petrolíferos nacionalizados por el Estado. Esta empresa pronto se convirtió en un coloso de talla mundial. ¿Sabéis por qué? Pues entre otras cosas porque esta compañía posee las mayores reservas del planeta. Y ojo que no hablamos de poca cosa, son más de 300.000 millones de barriles de crudo certificados, más que las reservas de Arabia Saudita, Emiratos, Rusia o cualquier otra potencia petrolera. Sí, es verdad, lo hemos contado aquí, el petróleo venezolano no es de la mayor calidad, pero no importa. Estamos hablando de una cantidad impresionante de recursos, casi el 20% de todas las reservas mundiales conocidas. Pues bien, el caso es que esta compañía, PDVSA, alcanzó su pico de producción en 1998, un año antes de la llegada al poder de Hugo Chávez. En aquel momento, PDVSA estaba extrayendo 3,5 millones de barriles diarios.
Desde entonces las cosas han cambiado bastante. En 2013, cuando falleció Hugo Chávez, la producción se había reducido en 1 millón de barriles al día. Un momento, 1 millón menos. ¿Será acaso que al gobierno bolivariano de Hugo Chávez no le gustaba el petróleo? ¿Sería cosa de algún retorcido plan para diversificar la economía venezolana? Pues lo cierto es que no, todo lo contrario. Y fíjate que a pesar de todo, nunca nosotros dejamos de mandarle a ustedes 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. Es un negocio, es el comercio. Hugo Chávez quería elevar la producción hasta los 5 millones de barriles. El problema es que simplemente no fueron capaces de hacerlo. Pero si pensáis que los resultados del comandante fueron malos, es que no habéis visto nada, porque desde que Nicolás Maduro llegó al poder, la producción se ha hundido hasta los 1,8 millones de barriles. Es decir, mientras países como Estados Unidos han doblado su producción, Venezuela produce la mitad de petróleo que cuando comenzó la revolución. Menudo éxito. ¿Y pensáis que esto es lo peor? Pues no, lo peor es que las previsiones son aún mucho, pero que mucho peores para los próximos años. Ahora bien, llegados a este punto, puede que te estés haciendo una pregunta. ¿Qué diantres está pasando con PDVSA? Las claves de un desastre anunciado. La historia de PDVSA, amigos, ha sido la historia de un desastre anunciado. El mejor ejemplo lo encontramos en la refinería de Paraguaná, uno de los 3 mayores complejos de refinamiento de petróleo de todo el planeta. Durante años fue el orgullo industrial de Venezuela, la joya de la corona. Sin embargo, hoy apenas opera al 15% de su capacidad y todo tipo de accidentes son habituales. ¿Por qué? No hay mantenimiento como tal. Chuparon todo lo que pudieron de PDVSA sin invertir. Ya no queda nada que exprimir. Pablo Céspedes, operador de planta. Y este no es un caso extraordinario. Lo cierto es que la mayoría de las instalaciones de la petrolera se encuentran en un pésimo estado. A finales de octubre, en el mismo complejo de refinamiento de Paraguaná, la refinería de Amuay vertió a la bahía más de 200.000 galones de gasolina. Apenas unos días después, otra refinería del complejo, la refinería de Cardón, sufrió un incendio que los bomberos apenas pudieron contener, por no tener ni siquiera espuma con la que enfrentarse a las llamas. Y así suma y sigue. Pero ¿cómo creéis que se ha llegado a este punto? Construyendo patria. Paso a paso vamos transitando el camino. Pues veréis, el gobierno chavista siempre vio a PDVSA como una especie de vaca lechera de donde poder obtener todos los recursos que necesitaban para su revolución bolivariana. El problema es que la industria del petróleo es una industria que requiere muchas inversiones que el gobierno venezolano simplemente no quiso hacer. Y todo eso a pesar de que endeudó a PDVSA hasta las cejas. Por cierto, ¿sabéis qué deuda tiene hoy esta compañía? Pues atentos al dato, no hablamos ni de 1.000 ni de 5.000 millones, sino de 90.000 millones de dólares. Una fortuna tan grande que Venezuela podría haber comprado con ella multinacionales del calibre de Goldman Sachs, Nike o Siemens, que se dice pronto. No me digáis que Venezuela no hubiera salido ganando. ¿Pero pensáis que esto es todo? ¡Que va! Además, utilizaron a la empresa para enchufar, colocar, contratar a miles y miles de partidarios, amigos y familiares, con lo que PDVSA cada vez tuvo menos y menos recursos. Y aún más, por si no fuera suficiente, el régimen chavista colocó en los puestos de dirección a personal no cualificado y sin experiencia, al tiempo que despidió y
ahuyentó por sus ideas políticas a miles y miles de empleados que sí tenían muchísima experiencia. Sí, así es como PDVSA se ha quedado sin dinero y sin recursos humanos. Ahora ya podemos entender por qué la producción de petróleo no hace más que caer. Por supuesto, las consecuencias de todo esto para el país son terribles. Las consecuencias. El petróleo es fundamental para la economía venezolana, sobre todo desde que no queda ninguna otra industria en pie. La dependencia es tan grande que el petróleo genera el 95% de todas las ganancias en divisas extranjeras, en dólares, por ejemplo. Y estas divisas, amigos, son las que Venezuela necesita para poder importar alimentos, fármacos, gasolina. Sí, Venezuela hoy tiene que importar gasolina o cualquier otra cosa. Pero claro, como la producción de petróleo no hace más que caer, pues el país cada vez puede importar menos cosas. Y sabéis que, como en Venezuela ya no se produce literalmente nada y hay que importarlo todo, el menguante dinero del petróleo ya no da para pagar todas las facturas. Pero claro, como todos sabéis, cuando se gasta más dinero del que se ingresa, el dinero se termina. Y eso es precisamente lo que le está pasando a Venezuela, que según algunos cálculos apenas cuenta ya con 10.000 millones de dólares en reservas extranjeras. La cifra, ojo, más baja en 40 años. Es decir, cuando ese dinero se termine, ya no se podrá importar absolutamente nada más que lo que pueda comprarse con lo que se ingrese por el petróleo, que es cada vez menos. ¿Veis dónde está el problema? Hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de ganar tiempo recurriendo a los mercados internacionales para emitir deuda, con tipos escandalosos, en algunos casos de hasta el 40%, como ya vimos aquí en VisualPolitik en un pasado vídeo. Evidentemente, amigos, emitir deuda con tipos implícitos, intereses del 40%, supone ir de cabeza a la ruina. Y en cualquier caso, hoy ya no es ni siquiera una posibilidad. De hecho, tanto el gobierno de Venezuela como PDVSA están incurriendo en default, es decir, que no están pagando sus deudas. Standard & Poor's rebaja a nivel de default 7 bonos soberanos de Venezuela. Otra vía que también han intentado ha sido la del rescate chino, y los chinos respondieron y pusieron sobre la mesa préstamos por más de 23.000 millones. Pero todo tiene un límite y ya no están dispuestos a seguir poniendo más y más dinero por nada. Fijaos. La petrolera china Sinopec demanda a PDVSA por deudas no pagadas. La situación, amigos, es tan desesperada que el gobierno de Cuba ha decidido embargar el 49% que PDVSA tenía en una refinería cubana como compensación por deudas impagadas. Tal cual como lo escucháis, ni Cuba se fía ya del régimen de Maduro. Y así, ni más ni menos, es como ha nacido la última ocurrencia chavista, el Petro. El Petro. Como hemos visto, cada día que pasa el gobierno de Venezuela tiene menos acceso a las divisas extranjeras, lo que evidentemente es un problema enorme, porque sin divisas no hay importaciones. Pero en esta surgió una idea nueva: las criptodivisas están de moda, así que ¿por qué no lanzar nuestra propia criptodivisa bolivariana? El Petro. La creación de la criptomoneda, el Petro, que hemos lanzado nosotros, sustentado en riquezas petroleras certificadas y que muy pronto vamos a sustentar con riquezas de oro, de diamantes certificadas de la República Bolivariana de Venezuela. Claro que el Petro es una criptodivisa muy particular, entre otras cosas, amigos, porque está controlada por el gobierno de Maduro. En estas condiciones os hago una pregunta: ¿estaríais dispuestos a invertir un solo euro, un solo dólar en esta nueva criptodivisa? O dicho de otra forma, ¿pondríais vuestro dinero en manos del gobierno venezolano? Yo lo tengo clarísimo,
Y precisamente porque nadie en su sano juicio haría tal cosa, es por lo que el gobierno de Venezuela ha tenido que respaldar esta particular criptodivisa con petróleo. Es decir, cada petro estará garantizado por un barril de petróleo de las reservas petroleras de Venezuela, reservas que por supuesto están en el subsuelo, claro. De esta forma, de algún modo el valor del petro queda aparentemente vinculado al de esta materia prima. Y hoy están haciendo el niño feliz, el petro, la criptomoneda para enfrentar a Superman, que no ha podido ni podrá con nosotros. ¿Os parece que ahora suena mejor? Pues esperad un momento, porque no podemos olvidarnos de un detalle muy pero que muy importante. Las reservas de petróleo, amigos, se encuentran también bajo el control del gobierno chavista. Y yo me pregunto, ¿realmente crees que este gobierno va a conseguir explotar esas reservas? Y aún en el caso de que lo lograra, ¿crees que mantendría el respaldo del petro? ¿Y la tasa de conversión? ¿No se gastaría acaso los recursos generados? ¿No impondría nuevas restricciones o regulaciones que le beneficiaran? Y sobre todo, ¿para qué diantres arriesgarse con los petros? Por cierto, un apunte importante, el petro no es convertible, es decir, aunque supuestamente esté respaldado por barriles de petróleo, nunca lo podréis intercambiar por uno de ellos, ni por ningún título que acredite un derecho sobre esos barriles. El petro es una criptomoneda que no es cripto, respaldada por reservas que no lo son, que solo se puede monetizar con producción que está colapsando y expedida por un gobierno en default y sin dólares. Francisco Monaldi, profesor del Instituto Baker de la Universidad Rice de Houston. Amigos, el petro no parece más que una última ocurrencia para ganar tiempo y tratar de obtener el mayor número de dólares posibles, aprovechando el tirón de las criptomonedas y tal vez el blanqueo de capitales, porque ¿quién pondrá los dólares sobre la mesa? El caso es que si esta criptodivisa no funciona, y la verdad eso parece algo bastante seguro, al régimen chavista de Maduro parecen quedarle solo tres opciones. Primera, aceptar algún tipo de revuelta interna y dejar de una o de otra forma el poder, lo que a día de hoy parece algo muy difícil. La segunda opción sería emplear una mano aún más dura y condenar al pueblo de Venezuela a un desastre humanitario incluso mayor. Y la tercera opción sería intentar por todos los medios que chinos y rusos compraran masivamente los recursos nacionales del país, como por ejemplo las refinerías, el petróleo y otras muchas materias primas. Es decir, convertirse en una especie de colonia malvendiendo todas y cada una de las joyas de la corona para que la élite chavista pueda seguir disfrutando de su nivel de vida. Amigos, si algo tengo claro es que si Nicolás Maduro y compañía continúan en el poder, me parece que Venezuela difícilmente tendrá un futuro mejor. Pero ahora, turno para ti. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu dinero por petros? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante este vídeo, dale al botón de like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima. Construyendo patria. Paso a paso vamos transitando el camino.